Perfecto. En este momento vamos a conversar con el doctor Oscar Noguera. Él es internista, es un médico aragüeño y que hoy, bueno, está por acá con nosotros para hablar un poco acerca de varios puntos relacionados al tema que tanto nos aqueja desde hace más de un año, al COVID-19. Oscar Noguera es médico internista y voluntario, trabaja en la clínica Lugo de Maracay. Además tiene 20 años en el ejercicio de la medicina y también es presidente de la Asociación Civil Áncora Humanitas, una asociación civil que se encarga pues precisamente de hacer mucho trabajo social con gente que requiere de temas de salud y bueno y de derechos humanos. Arroba Áncora Humanitas, lo pueden conseguir en Instagram, la fundación o la organización, y a Oscar Noguera, que además es muy activo en las redes sociales, sobre todo en Twitter, arroba DR Oscar Noguera, DR de doctor, arroba doctor Oscar Noguera, ese doctor abreviado. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, José Ignacio. Bienvenido también, vale. Muchas gracias por la invitación. Con todo gusto. Oscar, bueno, son varias las preguntas con respecto al tema. Bueno, Oscar también ha sido médico tratante de personas que han estado padeciendo COVID, así que por eso también es importante conversar con él para que nos hable de sus experiencias, pero vamos a ir desglosando progresivamente. Oscar, ¿cuáles son los síntomas principales del COVID? Los que se repiten en todos los casos. O sea, sabemos que ya se ha dicho muchísimo, pero siempre es bueno recordar porque todo el mundo está pendiente de si tengo el síntoma o no. Bueno, mira, es muy importante entender en principio que la enfermedad comparte síntomas con otras enfermedades, lo que supone un reto diagnóstico cuando no están los síntomas clásicos acompañados unos de otros. Pues tú verás que hace ya unos meses se publicaron las tipologías o diagnósticas o sindromáticas, mejor dicho, de la enfermedad, y tenías el COVID que inicia respiratoriamente como un catarro, como lo puede ser una gripe convencional, con congestión nasal, quizás algo de odinofagia, que es el dolor de la garganta, quizás un poquito de difonía, quizás estos síntomas que parecen más a una gripe con malestar general y fiebres o febrículas, aumento de la temperatura o incluso síntomas de fiebre sin aumento de la temperatura como tal, o al menos no evidenciables. Cuando tú dices eso, bueno, cualquier enfermedad viral que tenga que ver con las vías respiratorias superiores se parece a esto. Otra de las presentaciones es la gastrointestinal. Es como digamos el segundo lugar más clásico. Los pacientes se presentan con diarrea, con dolor abdominal, una diarrea que puede durar 1 o 2 días, como cualquier caso de diarrea que pasa cuando tomamos nuestras aguas que vienen por el sistema de distribución de aguas del país, ¿no? Y cualquier virus de este tipo. Entonces, esto vuelve, te repito, se convierte más bien en un reto diagnóstico cuando los síntomas no son clásicos o más comunes. ¿Cuáles son estos síntomas más comunes? Bueno, los que conocemos mucho que son la... ¿Me ibas a decir algo? Sí, hay personas que por lo general sufren de alergia, o sea, sufren, toda la vida han sufrido de alergia, entonces tienen esa secreción nasal de repente constantemente, entonces la persona que ve al alérgico, ¿sabes? Con algún malestar, oye, ¿qué pasó? Ahí puede haber COVID. Bueno, fíjate tú que cuando están presentes los dos síntomas clásicos de los que todo el mundo habla, que es cuando ya no hueles bien, o hueles poco, o hueles alterado, ¿verdad? Son trastornos olfatorios, ¿verdad? Uno le llama anosmia, hiposmia o cacosmia. Entonces se puede presentar de las tres formas, porque eso es una alteración de la percepción de los olores a través de la lesión del nervio, ¿ves? Entonces tú puedes tener ese síntoma y tú dices, ah, bueno, yo en mi vida como médico raramente en los 20 años vi gripes que tuviesen este síntoma. Entonces, cuando este síntoma se aparece en el cuadro de una gripe, ok, esto sí puede ya darte un indicio de que se trate de esto. Las alteraciones del gusto quizás son más frecuentes en los virus respiratorios que tienen toque gastrointestinal y sí se vean con mayor frecuencia, pero cuando tienes estos dos síntomas acompañados, en el medio de la pandemia, obligatoriamente todos pudiéramos pensar en ese momento, esto es COVID hasta demostrarse lo contrario. Ahora, es muy importante tener en cuenta que ante síntomas respiratorios, principalmente
una tos seca que se puede convertir en disnea con fatiga intensa y quizás algo de dolor en el pecho en el medio de una pandemia, lo mejor es pensar que es COVID. Ahora, los pacientes alérgicos. Los pacientes alérgicos tienen una condición, más que una enfermedad, tienen una condición prácticamente de por vida que en algunos casos difícilmente se puede controlar porque depende de agentes ambientales y alergenos que a veces no se pueden controlar, porque digamos, por lo menos la quema, por decirte algo, ¿no? Tú no puedes controlar eso si vives en un sector donde estacionalmente queman, la contaminación ambiental tampoco. Entonces estas personas tienden a padecer de síntomas de congestión nasal, de rinorrea, que es aquel moco blanco transparente, más que todo transparente, que fluye por la nariz y que produce estornudos, produce rubicundez en la cara, la gente se le pone roja la cara, se le ponen roja los ojos y pueden toser porque esto también genera un fenómeno que se llama goteo postnasal, que a su vez es este mismo moco discurriendo por la tráquea y acumulándose en los bronquios. Cualquier persona de estas puede toser y estornudar todos los días de su vida. Claro que si lo haces en la calle, pues en este momento te van a querer apartar como si, bueno, como que se cargaras una bomba amarrada del pecho. Correcto, como un talibán, así. Sí, porque Sí, tal cual. porque todo el mundo está temeroso y por eso preguntaba lo de la alergia, porque, bueno, yo veía un meme por allí en las redes que salía una persona con un cartón grandísimo que decía, no tengo COVID, soy alérgico. Entonces, y decía la persona, esto es lo que sufrimos las personas que somos alérgicos. Bueno, pero eso es algo con lo que lamentablemente supongo pues tienen que convivir por estos tiempos, ¿no? Pues como tú dices, es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, ¿qué debe hacer una persona, Oscar, al sentir los síntomas de quebranto? Cuando ya tú tienes, ¿cuál es el procedimiento? Ok, voy a hacerme la prueba. Bien, la prueba no tiene por qué ser necesariamente el primer paso. Te dije hace un momento que la enfermedad comparte síntomas con numerosas enfermedades, ¿no? Entonces, salir a hacerte una prueba de COVID porque tienes quebranto o un dolor muscular es el equivalente a que salgas a hacerte una prueba de HIV porque tienes lo mismo, o una prueba de hepatitis porque tienes lo mismo, o una prueba de neumonía porque tienes lo mismo. Entonces, no es el paso número uno. El paso número uno, José Ignacio, es mantener optimismo y fe con respecto a esto. Nosotros hablamos en las redes y vemos en las redes cómo se magnifica el fenómeno de la negatividad alrededor de la enfermedad cuando en realidad casi el 95% de las personas se recuperan satisfactoriamente. Lo que sucede con el impacto y la letalidad de esta enfermedad es que como es muy transmisible y está en todo el mundo, los números son abrumadores en cuanto a letalidad, pero la tasa de recuperación y de superación es muchísimo más alta, suficiente como para enfrentar los primeros síntomas con optimismo, fe y esperanza. No dejar no pasar por alto eso, para no caer en angustias y ansiedades innecesarias que si bien no te puedo decir van a entorpecer la evolución propia de la enfermedad, si te vas a complicar, sí te van a hacer sufrir síntomas y pesares adicionales que quizás no te mereces. Durante En todo el segundo lugar, es atenderse precozmente. Aquello del quédate en tu casa significa es quédate en la casa para que no te estés reuniendo o estés asistiendo a lugares públicos donde te puedas arriesgar. No es para que te quedes en tu casa padeciendo la enfermedad hasta un punto donde ya no puedas incluso tener retorno de ella y ya sea muy tarde para intervenir. El quédate en tu casa es para protegerte de infectarte, pero una vez infectado o con sospecha, porque puedes tener la duda razonable de que estás infectado, debes buscar atención médica, bien sea una orientación en línea principal en un primer momento o una atención física, presencial, una consulta médica, que es lo que realmente está indicado en estos casos. Yo siempre le digo a las personas, oye, mira, tú cuando tienes sospecha de que tienes diabetes, no te quedas en tu casa esperando a ver, ni te tomas los guarapos que lees en internet, ni lo que el doctor de un país u otro país escribió, tú vas al médico. Claro. COVID, que es muy peligrosa para efectos de lo que acabamos de decir de su letalidad, oye, es la misma situación. Busquen atención médica precoz. Eso es lo que cambia el curso de la enfermedad, la intervención precoz, sin pensamientos mágicos ni recetas de internet que de verdad no tienen aval científico. Y por último, cuidado con la automedicación. La automedicación puede
suponer dos escenarios probables. Uno, la pérdida de tiempo porque estás confiando y esperando que la automedicación haga efecto, y si estás mal orientado posiblemente pierdas más tiempo y no logres interpretar adecuadamente síntomas de alarma. Y dos, que puedas estar tomando antibióticos y antiparasitarios y analgésicos que pudieran más bien entorpecer la evolución de la enfermedad. ¿Y por qué te digo esto? Mira, hay una realidad que lo sabemos todos los médicos. Cuando uno toma antibióticos, los antibióticos pues no solamente van a atacar bacterias, no virus, bacterias que están infectándote en un momento dado, también van a atacar a las bacterias beneficiosas que de alguna forma te generan protección. Todos tenemos en nuestras mucosas algo y en la piel que llamamos biofilm. Ese biofilm es una capa de bacterias que están allí para no permitir que otras bacterias patógenas potencialmente infecciosas se logren reproducir. Es decir, no le dan espacio, no le permiten que entren. Cuando tú tomas antibióticos, entonces barres con todo esto. ¿Qué pasa con un virus? El virus además tiene la capacidad de disminuir transitoriamente tus defensas. Si te ataca un virus como COVID, después que te tomaste o empezando a tomar unos antibióticos que te barren toda tu flora bacteriana, te ataca el COVID, te disminuye tus defensas por mecanismo fisiológico o patológico natural de la enfermedad, y entonces le das el paso en bandeja de plata a las bacterias y organismos oportunistas para que te infecten, y entonces tu COVID, que no se iba a complicar, ahora se complica con una neumonía bacteriana sobreagregada o cualquier otra cosa de esa. O sea Entonces, que esos son los tres aspectos fundamentales. importantísimo, Oscar, porque, por ejemplo, si una persona tuvo un amigo que se medicó, que el médico le mandó tal cosa y de repente a los días, oye, empezó a sentir los síntomas, ah, no, como el doctor le mandó al amigo mío tal cosa, yo voy a tomar eso también. Sí, eso es uno de los grandes errores y que cometemos. Yo creo que es parte de la cultura del venezolano el tener acceso abierto, amplio y sin restricciones a los antibióticos desde toda la vida. Ha sido de verdad, es muy perjudicial para un escenario como este. Pero bueno, es lo que estamos haciendo y debemos tener conciencia de eso. Lo que funciona para un paciente no necesariamente funciona para el otro. A mí me piden siempre es que les dé los protocolos del doctor Noguera, porque si yo me quejo de los protocolos del libre mercado, porque yo no doy el mío. Y la verdad es que todavía no logro un promedio, algo intermedio que pueda funcionar para todo el mundo como para promocionarlo abiertamente, ¿ves? Cada paciente es un mundo y cada paciente necesita una evaluación de riesgo individual, sobre todo para aquellos que tienen riesgo. Los que no tienen riesgo quizás se van a beneficiar de mantenerse bien hidratados, de tratar la fiebre si esta es mayor de 38.5, de tratar sus síntomas si hay alergia, entonces un antialérgico, si hay tos, un antitusígeno, un broncodilatador en el mejor de los casos. Pero ya cuando se comienza a complicar el asunto, es necesaria la evaluación de riesgo, y solamente los médicos que estamos estudiando COVID, que estamos tratando COVID, podemos decir responsablemente que quizás nos aproximemos más a la evaluación correcta de ese riesgo y por supuesto a la escogencia del tratamiento más adecuado, más idóneo. Qué bueno. O sea que ya pasando al plano en el que la persona que ya está diagnosticada de COVID, muchos no quieren ir al médico porque dicen me voy a contagiar más o qué sé yo. O sea, entonces prefieren estar en casa. ¿Qué es lo mejor? Bueno, a lo mejor esta respuesta a lo mejor es difícil, ¿no? Para ti como médico, pero ¿cómo hace una persona? ¿Qué es lo mejor? ¿Ir a un centro médico? ¿A un centro de salud, mejor dicho? ¿O tratar de llevar esto en casa con un médico particular? Ok, fíjate tú, partiendo del punto que tú tienes la duda razonable o la certeza quizás de que estás infectado con COVID, tú no eres el que te tienes que quedar en tu casa y no ir al médico para infectarte de qué si ya tú crees que estás infectado. O sea, partiendo de ese punto lógico se cae de toda, ¿me entiendes? Se cae de maduro el argumento. Si nosotros creemos que tenemos COVID, no podemos tener miedo en ir al médico. Es quizás al revés. Si tenemos una uña encarnada que puede esperar 1 o 2 semanitas para ser tratada, bueno, quizás ahí sí no voy al médico. Ahí me puedo quedar en casa. Ahora, si son síntomas leves y tengo la duda de que no esté contaminado, que no esté infectado con COVID, bueno, ahí sí se puede aplicar lo que te dije a un principio, ¿verdad? Tener optimismo, fe, mucha hidratación, tratar los síntomas en la medida que vayan apareciendo y consultar a estos médicos que estamos en línea. Algunos, pues, por supuesto, lo hacemos gratuito, otros no lo hacen gratuito, pero sí estoy seguro que muchos colegas que están atendiendo sus teléfonos y respondiendo a través de sus redes a los pacientes. La universidad había puesto a la orden el año pasado y creo que todavía está funcionando. La Universidad de Carabobo, creo que la Central también llevó una iniciativa similar. Y así por eso
pueden conseguir orientación. No la consiguen, no hay remedio. Deben consultar y tratar de consultar a personal médico que efectivamente ustedes puedan confiar en que está estudiando esto del COVID, no se está dejando llevar Sí. por alguna tendencia de pensamiento hacia medicamentos que no tienen ningún tipo de aval científico apto, pues. Mm. Bueno, siempre es bueno, siempre, creo que ¿me oyes? Creo que hay una conexión inestable ahí. Siempre es bueno tener un amigo médico, Oscar, así Yo te que... estoy oyendo, pero tu imagen. Ah, ok, bueno, vamos a ver si podemos continuar. Como siempre es bueno tener un amigo abogado y un amigo médico, entonces creo que aplica en este caso tener un amigo médico. Así que bueno, nosotros te consideramos nuestro amigo, Oscar, así que... Mira, Oscar, ahora, No, siempre a la orden, siempre a la orden. qué bueno. Ahora, ¿qué medidas debe tomar la familia o los miembros de una familia si tienen a una persona dentro del núcleo familiar con COVID y bueno, en casa, pues lo tienen aislado en casa? ¿Cuáles son las medidas que recomiendas como médico? Ok, ok. Mira, en mi experiencia y lo que he podido leer por allí respecto a eso, no el 100%, no necesariamente el 100% de los miembros de una familia se van a enfermar si optan por mantener las medidas de prevención. Eso es muy importante porque las personas dicen, bueno, ya lo tengo en la casa, ni modo, no nos protejamos ninguno, nos enfermamos. Bueno, eso sí se van a enfermar todos posiblemente y sin embargo hay allí una regla estadística que no se aplica al 100%. Ahora, se dice que solamente el 10% de los miembros de la familia se infectan si mantienen las medidas preventivas. ¿Cuáles son? Estas personas que tengan sospechas deben aislarse en una habitación aparte, si es posible esa habitación que tenga ventilación hacia el exterior y que no utilicen aire acondicionado. Si tienen un ventilador, quizás este ventilador force la salida del aire más que el tema de colocártelo hacia ti, que force la salida del aire hacia esas ventanas para que haya una especie de ventilación forzada hacia el exterior, ¿no? Deben portar tapabocas las personas que están adentro. ¿Cuál? El más accesible y mejor es el KN95, ese modelo KN95, ¿ok? Si tienen accesible o tienen un poquito más de recursos, pudieran adquirir un N95. Un cuidador de paciente COVID es el equivalente a un médico. A un médico que está viendo en su consulta pacientes con COVID. O sea, es básicamente lo mismo. Entonces yo le digo a estas personas que se cuiden como yo me cuidaría en el consultorio. Yo utilizo mascarilla FFP1 o N95 en su defecto con un face shield, que son estas caretas plásticas acrílicas que se utilizan, ¿ok? En todo momento. El paciente no tiene por qué tener tapaboca durante su aislamiento en su habitación. Mientras esté solo, él puede estar sin él. De hecho, es hasta mejor para evitar complicaciones que se dan por el uso excesivo de tapaboca y la humedad que se genera con el uso, ¿no? En la vía respiratoria. Entonces, ahora, tenemos personas mayores en la casa, mira, si pueden sacarlas mejor. Tenemos niños, si pueden sacarlos mejor. Que esta persona se quede con una sola persona sería el escenario ideal, un solo cuidador. Ahora, si esta persona no está en la necesidad de tener un cuidador, pues que se quede solita allí, ¿me entiendes? Es lo mejor. Ajá. Hay una máxima en la prevención que dice, sin exposición no hay riesgo. Si Mm. tú no te expones a un accidente de tránsito porque no manejas carro ni te montas en carro, es muy difícil que tengas un accidente de carro. Igual pasa con COVID. Si tú no te expones a COVID, es muy difícil que te contagies de COVID. Entonces, al tener una persona en la familia, pues lo ideal es que las visitas se cancelen, si el cuidador tome las medidas de la máscara la mascarilla y el facial necesario, ¿verdad? Lo que te estoy recomendando, y que la otra persona se mantenga en un aislamiento, bueno, va a ser algo tedioso y pesado, sí, indudablemente. Estas son unas experiencias terribles para la familia, pero que con optimismo y fe, pensando en que el 95% de esto se recupera satisfactoriamente, pues siempre creo que se puede llevar con mayor tranquilidad y mejor ánimo, ¿no? Qué bueno. O sea, tu mensaje final, digamos, bueno, a la gente que de estos tiempos, tanto los que han padecido COVID, los que lo padecen en este momento y los que no, el mensaje, ¿cuál es? O sea, ¿qué se le puede decir a todos en general para un poco la tranquilidad emocional sin que esto signifique bajar la guardia, ¿no? Claro. Mira, COVID es una enfermedad que llegó para quedarse. Es decir, que tenemos que cada vez aprender a vivir con ella de una manera mejor y aceptarla.
perderle el miedo. Mientras más conozcamos sobre la enfermedad, mejor nos vamos a poder proteger de ella. Algunos virólogos piensan que esta enfermedad se va a hacer ya natural a nosotros y que quizás como una gripe estacional va a aparecer en ciertos periodos del año, con brotes, ¿no? Y bueno, estaremos susceptibles todos ellos hasta que estemos vacunados o la inmunidad de rebaño comienza a hacer su efecto, que es algo que todos están esperando, ¿verdad? Vacunación más inmunidad de rebaño. Y en el curso, Dios mediante, aparezca una medicina que efectivamente logre bloquear la replicación de este virus y que sea accesible a todo el mundo, porque esa es la otra. Quizás hay algunas enfermedades, algunas medicinas experimentales ahorita que sí logran efectos sobre el virus, pero son inaccesibles desde el punto de vista económico. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? Mantener las medidas de, de- de protección básicas que ya conocemos. No hay nada más efectivo que mantener distanciamiento, que utilizar unos buenos tapabocas de 3 o más capas, ponerse esa careta plástica cuando vayamos a supermercados, a farmacias, a reuniones inevitables, ¿verdad? Porque si se puede evitar, mejor no. La cuestión con el lavado de manos, aunque por ahí va a haber cuestionamiento de eso en el futuro, el lavado de manos sigue siendo una piedra fundamental en el cuidado de las infecciones, del contagio de infecciones de cualquier tipo de infección, ¿sí? Y bueno, pues evitar las reuniones, evitar las reuniones. Cuando uno se reúne, también tiene que pensar en eso que te decía, el riesgo. Lo que se ha dicho es que son de menor riesgo aquellas de 7 personas o menos o aquellas que duren 15 minutos o menos, siempre y cuando se respete el 1,5 metros, los 2 metros de distancia entre persona y persona. Y que todo el Ya mundo cuando lo nos conozca. salimos de esa norma, nos estamos exponiendo innecesariamente bueno, y a conciencia. Pues cuando se tenga conciencia de eso, quizás comencemos a superar el COVID a nivel mundial. Qué bueno. Ahora, ya para cerrar, Oscar, hay mucha polémica con la vacuna. Todas las vacunas que están que se promueven en el mercado, hay, digamos, el que pueda tener acceso a ella sin temor debe hacerlo o qué recomiendas en ese caso. Mira, aquí hay algo de tendencia de pensamiento. Hay dos tendencias de pensamiento con respecto a las vacunas. Los que consideran que las vacunas RNA son peligrosas porque están experimentándose por primera vez en la historia y que pueden traer problemas de futuro. Y los que somos pro vacuna, que consideramos que así como las vacunas hace un siglo, cuando se inventaron, todo el mundo temía que pudieran producir más daños que beneficios, hoy por hoy han salvado millones de vidas. Yo particularmente pienso que estas vacunas van a salvar muchas vidas, independientemente de la que te coloques. A ver, ¿cuál es la mejor vacuna? En un país donde tienes todas las vacunas disponibles y puedes escoger, bueno, ahí sí te puedes poner tu abanico y decir, esta me conviene más por mi edad, por mis antecedentes, por mi peso, incluso, bueno, por algunos elementos allí que puedan surgir con respecto al criterio con cada vacuna, el acceso, si es que económica o no, cuál puedo pagar. Ahora, en los países como el nuestro, que solo vamos a tener disponible quizás una, dudo que tengamos dos del mismo tipo disponibles, mira hermano, la mejor vacuna es la a la cual se tiene acceso, independientemente de cuál sea. Lo cierto es que las vacunas están mostrando en los estudios que son capaces de prevenir el 100% de las muertes. Imagínate tú, eso es una ventaja increíble. Y casi el 98-99% de la enfermedad grave. Es decir, te puede proteger del contagio en un 60, 70, 50%, dependiendo de la vacuna, lo que quiere decir que te puedes enfermar. Pero de allí a que te dé grave, ya eso es una ventaja tremenda que estas vacunas nos están, por lo que estas vacunas nos están protegiendo. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. De este tema podríamos hablar tanto y sobre todo contigo que manejas a profundidad todo este estudio. Así que bueno, de algún modo pues agradeciéndote esta oportunidad, sé que has tenido unos días bastante complicados y que hayas abierto un espacio en tu agenda, pues es importantísimo. Gracias en nombre de Curucuteando, por supuesto, y en nombre de todas las personas que puedan tener acceso a esta información que acabas de dar, sumamente valiosa. Vale, muchas gracias por la invitación y siempre tienen aquí un amigo médico y un amigo para que les cuente cualquier cosa. Estamos a la orden, hermano. Chévere.